6.045 personas atendidas hasta este día en campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa. Se reportan 3 decesos en lo que va de esta semana. Guatemalteco es arrestado en el aeropuerto de Atlanta al tratar de huir de Estados Unidos tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. Este hecho ocurrió en Maryland. En noticias internacionales, con un amplio despliegue militar, Corea del Norte desafía a Estados Unidos y demuestra poderío armamentístico. Y a través de un reportaje especial, en esta emisión repasaremos los momentos más emblemáticos de esta Semana Santa que está por concluir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta única emisión sabatina de Noticiero Guatevisión para este sábado 15 de abril de 2017. Les saluda William Porogia, a nombre de todo el equipo de producción de noticias. Les agradecemos su sintonía y esperamos que ustedes hayan pasado una Semana Santa con mucho descanso y tranquilidad. De inmediato vamos a ponerle al tanto de lo que ha ocurrido en Guatemala y en el mundo. Iniciamos de inmediato. En los sucesos que marcaron este sábado de gloria, destaca el incremento de incendios forestales a causa del fuerte calor y la maleza que provoca serios daños al ambiente. 2 incendios se registraron en el interior del cementerio general. Al menos 5 incendios forestales se registraron en los alrededores de la metrópoli. Los mismos, provocados por el fuerte calor y vidrios que sirven de lupa, provocaron que la maleza y la basura prendiera en llamas. En la colonia Los Ángeles, kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, un incendio amenazó con propagarse a las viviendas aledañas al barranco. Los vecinos con cubetas de agua buscaron controlar el fuego. Varios de ellos fueron atendidos por los paramédicos a causa del humo. Mientras en el interior del cementerio general, 2 incendios controlados por los socorristas provocaron pánico a los visitantes del Camposanto. Utilizando 3.000 litros del vital líquido y 2 motobombas, los bomberos municipales controlaron el incendio que amenazó con extenderse a causa de las ráfagas del viento y evitando que las llamas alcanzaran los árboles más grandes para prevenir que el fuego alcanzara una mayor altura. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y un indignante crimen ocurrió en la aldea San José Carrizal, esto en Jalapa. Una anciana de 95 años fue asesinada para robarle un quintal de café y uno de maíz. En otros incidentes, 2 hermanos fallecieron en una balacera, esto en la aldea Los López, en la montaña de Santa María, Xalapa. El asesinato de Apolinaria Arteaga, de 95 años, luego de una brutal golpiza, ha consternado a la población jalapaneca. Vivía en Los González y a mí me avisaron que ella había fallecido, ¿eh? Pero a esto no sabía ni por qué había fallecido. Entonces, al llegar al lugar de los hechos, encontré que era un asalto que habían hecho. De este hecho se logró la captura inmediata de uno de los presuntos responsables, quien fuera detenido por vecinos de la comunidad. Específicamente en la aldea San José Carrizal, pues ahí se suscita un hecho donde con la ayuda de la población y la buena comunicación que estamos teniendo ya en el área rural, pues fue sorprendido un sujeto que ingresó a la vivienda de una ancianita ahí con la intención de robarle 2 quintales, uno de café y uno de maíz a la señora. En otro suceso, 2 hermanos, Miguel Alberto y Byron Sánchez, de 17 y 21 años, perdieron la vida luego de ser atacados a balazos en la aldea Los López. 4 personas perdieron la vida de manera violenta durante el Viernes Santo en Jalapa. Por una Guatemala en paz, en Jalapa, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión. Y un guatemalteco identificado como Sergio Morales intentó escapar de la justicia norteamericana a bordo de un avión con destino a nuestro país, pero fue capturado en el aeropuerto de Atlanta.
Sergio Morales, de 19 años, se enfrenta a juicio por 7 cargos de violación a una menor de 14 años en un hecho que ocurrió el pasado 5 de marzo en una escuela pública de Maryland, cerca de Washington. Acusado de haber agredido sexualmente a una estudiante y pretender huir para evitar los cargos criminales, ahora este hombre enfrentará la justicia. Las autoridades lograron localizar el vuelo en que Morales se encontraba y en el que buscaba partir en un avión que se retrasó por una tormenta y así lograron detenerlo. Este acto ha sido catalogado por la Casa Blanca como un traumático y perturbador incidente que aún está bajo investigación. Y los 42 pandilleros que se amotinaron el pasado jueves en el centro de detención Las Gaviotas fueron puestos a disposición del juzgado de turno por la comisión de nuevos delitos, tales como motín de presos, plagio o secuestro y asesinato en grado de tentativa. El juzgado de turno los escuchó y ligó a 9 a proceso y pese a que muchos de ellos se encuentran en cumplimiento de condena, ahora deberán enfrentar este nuevo proceso. De los 42 amotinados, 20 son menores de edad y continuarán en detención. Los 22 adultos serán trasladados al centro de detención del Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa. Los inconformes retuvieron e hirieron con arma blanca a 5 monitores. Y entre el viernes y sábado en el juzgado de turno ingresaron 6 expedientes de igual número de detenidos por diferentes causas. Resalta la detención de Armenio Ventura Pérez por causa justificada, Ronald Alexander Porras Vázquez por hurto agravado, Maynor Fermín Zuleta Vázquez por violencia contra la mujer consistente en violencia física, Jorge Alvarado por lesiones culposas, José Alberto Escobar por homicidio culposo y Ricardo Roldán por lesiones culposas. Todos estos casos quedaron programados para audiencia y este día, en las imágenes que se observan, las carceletas lucían vacías, contrario a los días hábiles. Y en las noticias internacionales, con un desfile militar, Corea del Norte puso a la vista del mundo su poderío armamentístico, con el que amenaza a Estados Unidos de responder ante cualquier ataque, incluyendo uno nuclear. Un desfile militar en Pyongyang buscaba exponer el poderío bélico del país entre crecientes tensiones internacionales por su programa de armamento nuclear. Entre los dispositivos que fueron exhibidos destacó un aparato que podría ser un nuevo misil balístico intercontinental y un aparato que asemeja a un misil balístico para ser lanzado desde un submarino. El segundo en jerarquía, Choe Ryong-hae, respondió indirectamente las advertencias de Washington, Seúl y Tokio y aseguró en su discurso que Corea del Norte está preparado para enfrentar una guerra total y que puede responder cualquier ataque nuclear con los mismos medios. El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó regimientos de soldados el sábado en la celebración del Día del Sol, nombre oficial del día del nacimiento de Il-sung, abuelo del actual dirigente. Según numerosos observadores, Corea del Norte podría aprovechar el desfile para realizar el sábado un nuevo disparo de misil balístico o incluso su sexto ensayo nuclear. Pyongyang ha sido objeto de varias resoluciones de la ONU que buscan impedir que el país se dote de una tecnología nuclear y balística. Y tras el lanzamiento por parte de Estados Unidos de la denominada como la madre de todas las bombas, esta de carácter no nuclear y que ocurrió en Afganistán, al menos 92 presuntos integrantes del Estado Islámico habrían fallecido. A al menos 92 ascendió el número de combatientes muertos en Afganistán por el lanzamiento de la bomba no nuclear más potente de Estados Unidos. Un balance entregado por el gobernador del Oriental Distrito de Achin, que alberga el Valle Blanco de la Ofensiva, bastión del grupo Estado Islámico. Las tropas afganas y estadounidenses avanzaban el sábado por el área, después de haber quedado atascadas durante una semana en cruentos enfrentamientos con el enemigo. Los yihadistas desmintieron haber sufrido bajas, mientras Kabul aclaró que antes de arrojar la megabomba se habían tomado precauciones para evitar víctimas civiles. Analistas han considerado el uso de la llamada madre de todas las bombas como desproporcionado, y el Talibán, la principal fuerza rebelde en el país, denunció el uso de Afganistán como un laboratorio experimental. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero al regresar, el intenso calor y los días de descanso son aprovechados por cientos de veraneantes que buscaron mares, ríos y lagos para refrescarse.
Continuamos con más noticias y durante esta semana mayor en las carreteras se han atendido a cerca de 6,000 veraneantes en los campamentos activados por el Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa. Esto para el año 2017 y la mayoría han acudido por información turística. Desde este mediodía del Sábado Santo empezó la operación retorno para algunos veraneantes. Las diferentes rutas del país registraban un buen número de automovilistas ingresando y otros saliendo de la capital para aprovechar el fin de semana. En la ruta al Pacífico se registró una triple colisión en el kilómetro 22.5. Los daños solo fueron materiales. Más adelante, a la altura del kilómetro 30 de esa carretera, una persona de la tercera edad falleció tras lanzarse de una pasarela. Los campamentos del Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa reportan 6,045 veraneantes atendidos, de los cuales 3,400 requirieron información turística, 1,700 información general y 500 información vial. En los 20 campamentos y 7 puestos de control instalados a nivel nacional, 334 personas fueron atendidas por problemas de enfermedad común y accidentes de tránsito. En lo que va de la Semana Mayor, la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito suman 2 muertos y 7 heridos, producto de un percance vial en Izabal el pasado 9 de abril. Las autoridades informaron que 33 personas fueron hospitalizadas y se efectuaron 57 servicios mecánicos en los puestos de control y prevención. A partir de este domingo de resurrección, se espera la mayor cantidad de retornados tras culminar el asueto de la Semana Santa. El SINAPRE mantendrá su alerta interinstitucional hasta las 10 de la mañana del próximo lunes. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa H. Y varias familias decidieron visitar los ríos que se ubican en el departamento de Escuintla. Por ejemplo, el río Cantil fue uno de estos. Grupos de familias o amigos disfrutaron de este sábado con un asado o platillos de la temporada. Veraneantes dispusieron pasar este día disfrutando de la naturaleza y sobre todo de la fría agua de un río de los muchos que cuenta el departamento de Escuintla y que aún se conservan limpios. Salir de lo tradicional o ahorrarse algo de dinero fueron parte de los motivos que también tuvieron en cuenta para buscar un río cercano, siendo uno de estos Río Cantil, ubicado en el kilómetro 100 de la Ruta Nacional 14 en jurisdicción de Escuintla. A mi esposo le gustan mucho los ríos y con mi hijo pues andan ahí viendo a ver si pescan o no sé. Y yo pienso que es un lugar que por lo menos queríamos, es primera vez que nosotros venimos aquí a este lugar y teníamos la armonía de ver cómo es. Sí, a darnos un chapuzón con la familia, pues ahí a compartir el almuercito y irnos otra vez de regreso sin ninguna novedad, primero Dios. Comerciantes también aprovecharon la ocasión para ofrecer sus productos, pero aseguraron que hay poco movimiento de turistas. Está un poquito silencio el movimiento, no hay mucha venta. ¿Qué es lo que vendes aquí? Aquí vendemos hot dog, tortillas mixtas y panes mixtos y agua bien fría, ¿va? Por una Guatemala en paz, informó para Guatevisión Carlos Paredes. Y desde muy temprano, centenares de veraneantes abarrotaron las playas de Champerico en Retaluleu. Disfrutaron de los rayos del sol, el ambiente de fiesta y la alegría de estar en el mar. Pero para entrar a Champerico, los turistas tuvieron que esperar 30 minutos en una cola de vehículos que se formó desde el ingreso, con una longitud de al menos 2 kilómetros. Pero esto no detuvo a las personas entre niños y adultos para disfrutar de un día especial de descanso. Para venir a conocer, la verdad, tenía yo 6 años cuando venimos por primera vez a este puerto y teníamos ganas de venir con toda la familia, nos dejamos venir a conocer un poco más. Los veraneantes tuvieron cobertura de las fuerzas de seguridad y salvavidas, haciendo que los turistas se agosijaran más tranquilos en la playa de Champerico. A disfrutar del ambiente, ¿verdad?, de la playa, que no todos los años, no todos los días se puede, solo en estas fechas. Y de ahí a fin de año, ¿verdad? Pero sí está muy bonita acá. Además, los veraneantes contaron con todo tipo de servicios, ya que a la orilla del mar habían al menos 30 restaurantes donde degustaron de mariscos. Con imágenes de Bin Guzmán, por una Guatemala en paz, reportó Rolando Miranda. Y el INSIBUME mantiene el monitoreo sobre los volcanes Fuego, Pacaya y Santiaguito debido a su actividad. Y en otros temas, ¿cómo estará el clima para este domingo, último día de la Semana Santa? A continuación lo repasamos en el pronóstico con Marisol Padilla. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy
buenas noches a todos ustedes. Qué gusto poder informar las condiciones del clima de mañana domingo sobre el territorio guatemalteco, donde tendremos la posibilidad de alguna lluvia sobre el sector de la Boca Costa y suroccidente y el departamento de Izabal. El resto del país, como observamos, cielos parcialmente nublados desde Ciudad de Guatemala, meseta central y occidental, franja transversal del norte, departamentos situados en el oriente, así como el departamento de Petén. Vamos ahora a las temperaturas máximas y mínimas. Meseta central y occidental, Ciudad de Guatemala podría subir a los 27 grados centígrados, Quetzaltenango a los 20, con 26 Huehuetenango, al igual que Zacatepeques, 24 en Chimaltenango, 18 en San Marcos, Totonicapán, con una temperatura entre los 7 a los 19. Vamos ahora a las temperaturas de los departamentos situados en la costa sur, Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, mínima de 21, máxima entre los 34 a 35 grados. El Progreso podría subir a los 32, estos ubicados en el oriente, al igual que Chiquimula y Zacapa, y 26 grados para el departamento de Jalapa. La costa de Jutiapa, esta podría mantenerse entre los 17 a los 31 grados, Petén entre los 18 a los 33, Quiché entre los 9 a los 23 grados, Alta Verapaz con máxima de 23, de 29 grados en Baja Verapaz, y el departamento de Izabal entre los 21 a los 28 grados. Mañana domingo vamos a tener rayos de sol desde las 5 horas con 50 minutos y anochecerá a las 18 horas con 15. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Y en más noticias internacionales, en Venezuela continúan los enfrentamientos entre manifestantes, opositores y policías. Las manifestaciones han dejado por ahora 5 fallecidos y los inconformes con el régimen de Nicolás Maduro aseguran que continuarán con estas protestas. La policía venezolana dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma una nueva marcha que convocó a 2.000 manifestantes opositores el jueves. Un funcionario de la Fiscalía confirmó bajo anonimato la muerte de una quinta persona a causa de una herida de bala durante otra de las manifestaciones que ocurren desde el 1 de abril. Opositores al gobierno de Nicolás Maduro acusan de los hechos a colectivos o grupos civiles armados que afirman sirven como fuerza de choque del oficialismo. Unas 1.000 personas de otra marcha que venía del este siguieron en dirección al centro, donde fueron replegados rápidamente por las autoridades. Todo el tiempo voy a las marchas, no tengo miedo, porque quiero una Venezuela libre para mi hijo y para mi familia y para todos. La oposición convocó para el jueves manifestaciones en cada uno de los más de 300 municipios del país, mientras prepara lo que, según dice, será la mamá de todas las marchas contra Maduro el miércoles 19 de abril. El presidente, que declaró feriado toda la Semana Santa en el sector público, asegura que las protestas buscan generar violencia para darle un golpe de Estado. Y la lista de homicidios de periodistas en México lamentablemente continúa en incremento. Un periodista fue asesinado frente a su esposa y con esta muerte suman 5 ya los ataques en un mes y medio. México suma ya 5 periodistas muertos en mes y medio. El reportero Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado a balazos hacia el mediodía del viernes cuando llegaba en su auto a una tienda en compañía de su esposa. Rodríguez colaboraba en la sección policíaca del colectivo Pericú, blog de noticias del estado norteño de Baja California Sur, que confirmó su muerte. Según el medio, el tiroteo ocurrió cuando el periodista se estacionaba en un lugar para discapacitados donde iba a solicitar una silla de ruedas para su esposa, con problemas de movilidad y quien resultó ilesa. Desconocidos abrieron fuego desde una camioneta pick-up, aparentemente con rifles de alto poder, sin que haya información de los agresores. El colectivo Pericú exigió justicia para este y muchos otros crímenes que siguen impunes y reconoció la cabalidad de la labor periodística de Rodríguez. Desde marzo, otros 3 reporteros fueron asesinados en México y un cuarto se encuentra en recuperación tras ser baleado. De nuevo momento de comerciales, pero cuando regresemos con baile, música y sátira, se vivió la quema de Judas en la colonia Castañas, en la zona 12.
Iniciamos un nuevo bloque de noticias y más de 20,000 personas presenciaron la representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, esto en Chantla, Huehuetenango. Nuestro compañero Mike Castillo estuvo a lo largo de este dramático recorrido y nos presenta un resumen de esta tan esperada faceta de la Semana Santa. La preparación espiritual y física van de la mano. Son 86 actores y un grupo de apoyo, todos miembros del Club Entusiasta Cuchumateco, quienes trasladan al visitante a la época en la que Jesús fue condenado, pasó por el Vía Crucis hasta llegar a la cruz. Mire, para nosotros lo más importante pues es el mensaje y pensar de que hay un Jesús que quiere mucho de nosotros, que desea el cambio de todos nosotros. Las calles son utilizadas como escenario, al igual que las plazas, donde se desarrollan escenas como el sueño de Claudia, la sentencia, el judío errante y desde luego el acto de crucifixión, cuyo mensaje tiene un propósito cada año, afirma quien por 7 años ha encarnado al Hijo de Dios. La preparación espiritual pues es lo principal, ¿verdad? La experiencia de poder representar este papel ya 7 años con pues me ha llevado a experimentar muchas cosas y claro, esa es la principal razón, va a prepararse espiritualmente y ahí sí que preparar su corazón para esta actividad. La obra tiene 67 años de realizarse y ha sido transmitida de generación en generación. A esta actividad se deben sumar las procesiones del Santo Entierro efectuadas en la cabecera departamental, donde este sábado de gloria se realizan las procesiones de la luz que anteceden a la fiesta de resurrección. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el municipio de San Andrés Semetabaj se realiza el tradicional xutío. Se trata de azotes que buscan que sean perdonados los pecados de quienes los reciben. Desde tempranas horas de este sábado de gloria es bajado de la iglesia Mashimón y llevado a la cofradía, donde un hombre toma su máscara, se coloca al menos 2 pantalones, una camiseta, camisa y saco, y con ramas de membrillo sale a la calle para enfrentarse con los vecinos o visitantes. Esta tradición lo llaman el xutío. Son 200 varitas lo que se prepara y casi todo se vende todos los años, porque los muchachos, como le digo, que los muchachos me conocen. Una gran alegría, un gran gozo, felicidad. A los amigos que vengan a visitar este hermoso pueblo, San Andrés Semetabaj. Las ramas de membrillo están preparadas con un baño de parafina y quemadas para que tomen flexibilidad y no se rompan fácilmente. Miden un poco más de 1 metro de largo, son tomadas en una mano para dar latigazos y 2 o más en la otra mano para defenderse. Venció a nuestro Señor Jesucristo y le damos los parejonazos, los chicotazos, porque lo tenemos que decir. Pues la verdad que según los abuelos dicen que es para que ellos piden un deseo y tienen que cumplir los 7 años para que les vaya cumpliendo año con año lo que ellos piden. Los vecinos del lugar solicitan la presencia del xutío enfrente de las viviendas, donde le ofrecen algo de comer, un trago o lo que se le antoja. Después de ese servicio salen a la calle en busca de pelea. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuc, Noticiero Guatevisión. Y el sábado de gloria es uno de los días más esperados por vecinos de barrios y colonias que aún mantienen viva la tradicional quema de Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, una actividad que se realiza año con año en la zona 12 capitalina. Baile, música y sátira es como se describe el ambiente que se vivió en la colonia Castañas en la zona 12. Con cumbias y merengue, los vecinos realizaron la tradicional actividad de Judas. Esta actividad los vecinos la celebran desde hace 14 años, donde esperan el sábado de gloria para escuchar qué les deja Judas en su testamento, donde los vecinos que se portan mal son duramente criticados.
Este año el gobierno de Jimmy Morales fue uno de los temas más abucheados, también en el testamento de Judas. Esta tradición la traigo yo de cuando era un niño de 10, 12 años, porque mis padres me lo enseñaron en Coatepec. Y en realidad pues allá el día miércoles por la tarde salíamos a bailar con marimba, con guitarra, y nos recolectábamos pan, chocolate, dinero. A la 1 de la mañana terminábamos en mi tierra. Tiene una leyenda para tanto como para el gobierno, como para los vecinos, para los empresarios, para toda la comunidad de Guatemala y de Castañas. Se les va a leer el testamento donde dice pues de que cómo fue vendido nuestro Señor Jesús por monedas. Por una Guatemala en paz en cámara, Jorge Hernández reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y seguimos hablando de más tradiciones porque la toronjeada es una tradición que se realiza también año con año en el municipio de Santa Clara La Laguna, en Sololá. Forman 2 equipos y lanzan toronjas en señal de arrepentimiento. Esta tradición única ha crecido en popularidad con el paso del tiempo. En ella participan visitantes nacionales y extranjeros, donde se enfrentan con los pobladores. La toronjada, según los historiadores de la localidad, data desde el año 1600. Año tras año ando participando en lo que es en la toronjeada y es una tradición muy bonita. Yo les invito a todos ustedes, los televidentes. Siempre, los golpes siempre duele, pero es un juego, pues va, es un juego amistoso. La peculiar celebración inicia con el arrepentimiento del pueblo, dándose golpes en el pecho como señal que por ellos murió Jesús en la cruz. Luego se presentan a la municipalidad voluntariamente. Allí, los participantes firman un acta con el fin de que no hayan represalias o venganza. Todo se trata de un juego. Seguidamente se juntan grupos de 20 a 30 personas para lanzarse toronjas. Hubieron jugadores de distintos países, de distintos municipios. Ya se ha vuelto una gran tradición tanto acá en Santa Clara a nivel departamental como a nivel nacional. Ya los jóvenes ya saben, casi que compiten pues por ser los primeros, porque también hay mucha demanda. 15.500 toronjas son los que se compraron este año. Miles de visitantes vivieron esta tradición en Santa Clara La Laguna. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuc, Noticiero Guatevisión. Y a continuación, el psicólogo Arturo Archila nos aconseja al respecto del por qué el ser humano tiene la costumbre de imitar. Escuchemos. Los niños aprenden imitando. Esto es asunto viejo en la educación. Imitar no es una habilidad aprendida, sino una habilidad con la que se nace. Imitando y observando, el niño va integrando a su aprendizaje conocimiento, lenguaje y, por supuesto, también se facilita el desarrollo cognitivo al conferirle significado a lo aprendido. Con la imitación, el niño experimenta empatía, aprende a relacionarse y a convivir socialmente con los demás. No hay duda que cualquier conducta, ya sea positiva o negativa, que el niño vea en sus padres, puede llegar a ser imitada. Pero los padres no son el único modelo a imitar. También se nutre imitando a otras personas de su entorno próximo, en la escuela y con otros familiares. La televisión ha llegado a sustituir a la niñera. Siempre ha tenido y tiene, hoy más que nunca, una especial influencia en la conducta y en las cosas que la tele nos manda a pensar. Por supuesto, el hábito no hace al monje. Además de la imitación, hay otro elemento fundamental que se agrega y es la identificación. No basta con que el niño imite una conducta, es necesario que se identifique con ella para volverla parte de su identidad.
Por eso, la mayoría de veces que solicitamos a alguien que siga el ejemplo, por muy bondadoso que el ejemplo sea, habrá resistencia, porque con las cosas buenas, muy pocos nos identificamos. De nuevo un momento para compartir con nuestros anunciantes, y cuando regresemos, nuestro director Haroldo Sánchez nos llevará por los diferentes escenarios de fervor y tradición católica en un recorrido por esta Semana Santa. Tuvimos en exclusiva el acceso al proceso de rescate y restauración de la imagen del Nazareno de las Tres Potencias y de la imagen de San Felipe de la parroquia de la Santa Cruz. Los expertos en arte y restauradores de bienes culturales explicaron cada uno de los hallazgos históricos que encontraron tras la intervención. Hablamos que se empiezan a generar a través de la restauración hipótesis, porque la misma imagen va revelando datos históricos comparada con la imagen de San Felipe Neri. ¿Qué podemos tener como referencia histórica en cuanto a estos descubrimientos? Creo que lo importante de un proceso de conservación y restauración justamente en la actualidad es eso, el poder hacer una comparación con los estudios que se tienen de los historiadores, con los estudios que se han hecho de archivos y los documentos que se han encontrado. De esa cuenta, en el caso de la imagen de Jesús de las Tres Potencias y San Felipe Neri, pues es muy importante este proceso, y es algo que pues el desaparecido historiador Haroldo Rodas había hecho ya un estudio, y de hecho publicó un libro donde mencionaba la autoría de San Felipe Neri por un recibo que había encontrado para un encargo que le habían hecho para Alonso de la Paz para 1696. No existe un documento específico que diga que Alonso de la Paz también hizo a Jesús de las Tres Potencias, pero para el año siguiente, 1697, esta imagen ya figura dentro del inventario de la Escuela de Cristo. Entonces se hace la similitud, o se hace la idea o la posibilidad de que si Alonso de la Paz había hecho una escultura de San Felipe Neri para 1696 y al año siguiente ya existía una de un nazareno, pues era lógico pensar, o es lógico pensar, que la escultura pertenece al mismo autor. Cuando se inició este proceso, cuando se decidió hacer esta intervención, se decidió precisamente por eso en conjunto. Y fue precisamente Haroldo Rodas el quien insistía mucho en este tema, quería que esto se revelara, y él mismo era franco en decir que hacía falta la comparación de la obra de arte con el documento. Y de hecho él mismo también decía que era factible que si esto no era como se pensaba en un archivo, pues que era el momento de rectificar toda esta historia. Es aún así, a pesar de tener las dos esculturas acá, tenerlas juntas, es muy difícil establecer realmente si son o no son de la misma mano. Hemos encontrado algunas similitudes, pero también debemos de reconocer que hemos encontrado diferencias sustanciales entre uno y otro. Hablamos de periodos quizás similares en contemporaneidad de ambas esculturas, pero no podemos establecer con certeza de que realmente sean de la misma mano. Encontramos estas diferencias que nos alejan de esta teoría. Hemos encontrado detalles muy finos en ambas esculturas, pero con diferencias. Tenemos que entender también que estas esculturas han sufrido un proceso de intervenciones a lo largo del tiempo, y hace que sea más difícil encontrar evidencias de su originalidad. En el caso de San Felipe Neri, hemos visto que la imagen ha sufrido muchos cambios. Era una imagen originalmente de bastidor, ya no lo es una imagen ahora de cuerpo completo. Cuando digo de bastidor me refiero que solo estaba pensado en un torso con cabeza y manos. Ahora es una imagen, una escultura completa con piernas y pies, y esto ya es un cambio sustancial. Luego vemos que el encarnado
posiblemente no encontramos ya un encarnado original. Encontramos un encarnado que ha sido lastimado. De hecho, hasta notamos, porque eso sí lo podemos detectar de acuerdo a nuestro trabajo, a lo que nosotros hacemos, un encarnado, una policromía del color de la carne, que es lo que me refiero como encarnado, que fue violentado. Se nota la intención de quererlo arrancar para colocar un encarnado nuevo. Esto va en relación a las temporalidades de estas intervenciones y en relación a los criterios que se toman en esos momentos. La buena voluntad ha sido catastrófica en muchos casos. La buena intención de mejorar el aspecto de un bien cultural ha sido contraproducente a gran escala. Y vuelvo entonces a lo de los criterios. Lo que le comentaba, el haber querido arrancar el encarnado de San Felipe Neri no representa un vandalismo quizás en ese momento, representa una idea de mejorar la imagen, suponiendo que arrancando un encarnado original y colocando uno más moderno, más a la moda, más del gusto de ese momento, pues vamos a favorecer a la imagen. Lo mismo puede pasar con las mutilaciones que han sufrido muchísimas imágenes. Hemos comentado inclusive que se volvía moda. Si una escultura era de ropaje tallado y se le quitaba ese ropaje para hacerlo de vestir y quedaba bien, quizás se convertía en una moda y empezaban otras esculturas a ser mutiladas para llevar al mismo efecto, para que también pudieran ser utilizadas con ropajes de vestir. Posiblemente en el caso de San Felipe, una imagen que hasta inclusive su devoción fue decayendo o fue mermando con el paso del tiempo, se fue descuidando más. Y este descuido hizo que la imagen sufriera muchos daños. De hecho, esta imagen estuvo en complicaciones hasta legales, donde se perdió en algún momento la imagen, se pudo recuperar legal y judicialmente, volvió a su templo, ahora a la Parroquia Vieja, a la Santa Cruz del Milagro, y ahí se le hizo una intervención, pues una intervención mediana, digamos, para resolver el problema de ese momento. Se le agregaron todos los dedos que tenía rotos, se le aplicó un color encima, se le empatinó artificialmente para darle una sensación de antigüedad. O sea, se le quiso dar una antigüedad falsa. Y es así como nos llega. Y luego se fue deteriorando con el paso del tiempo. Es así como nos llega acá. Aquí hacemos un proceso de retirar todos estos problemas de repintes, de intervenciones. Y resulta que cuando quitamos los dedos que la imagen tenía, que no eran originales, resulta que de las manos originales solo teníamos 3 dedos. 7 de los 10 dedos originales estaban perdidos completamente, desaparecidos, repuestos de muy mala manera con materiales de muy mala calidad. Y de igual forma el resto del cuerpo también había sufrido daños. Entonces voy a esto, que es muy difícil hacer una comparación. Ahí nos limitamos un poco en comparar las manos de San Felipe Neri con las de Jesús de las Tres Potencias, porque perdimos muchos de los dedos originales. Aún así podemos encontrar algunas similitudes, por ejemplo en los pulgares encontramos similitud. Quizás lo que podríamos hablar es que si no son del mismo autor, sí son de cierta contemporaneidad, o que el que hizo a uno y al otro se conocían o conocían el trabajo de uno y otro y de alguna manera estaban tratando de copiar el estilo o imitar, o eran de la escuela uno del otro. También existe la posibilidad que la imagen que nos llega hoy de un San Felipe Neri no necesariamente corresponda a ese archivo que encontró Haroldo Rodas, sino que responda a una imagen posterior, no lo sabemos. Posterior y muy cercana a la fecha de factura original, me refiero, porque es una imagen realmente muy antigua. Pero tenemos ahora el color más antiguo que le encontramos, es un color muy distinto a una paleta de colores que pueda manejar Jesús de las Tres Potencias, por ejemplo. Jesús de las Tres Potencias, si bien no tenemos la certeza de un color original, sí tenemos la certeza de un color sumamente antiguo, de un color, si no de finales del siglo XVII, muy del principio del siglo XVIII. También Jesús de las Tres Potencias ha sufrido modificaciones. Las modificaciones de los ojos, por ejemplo, que debieron haber sido ojos tallados en madera y que en algún momento los cambiaron para colocarle ojos de vidrio. Pero ojo que estos ojos, este cambio de ojos es un cambio muy muy antiguo, porque los ojos todavía son de estos primeros ojos de vidrio que empezaron a producirse. Lo que nos está indicando que esta intervención es realmente muy antigua.
San Felipe Neri tiene ojos de vidrio, pero de mucho mejor calidad, lo que nos habla de que hay una intervención mucho más reciente, porque si ya se contaban con mejores recursos. Todos estos pequeños datos son pistas que nos van dando, que nos van acercando hacia la historia, hacia el proceso histórico que ha sufrido cada una de estas dos esculturas, y que cada una va, como he repetido en alguna oportunidad, cada una va revelando su propia historia, cada una va hablando de su propio proceso a través del tiempo y cómo llegan hasta nuestros días. Deseo que nos comente acerca de la técnica en cuanto al tema de los gonces, qué tipo de maderas utilizan, cuáles son las más nobles para este tipo de trabajo, porque aquí hablamos ya de una estructura en cuanto al tema del cuerpo de madera de la obra de arte. Pues generalmente para realizar los gonces se usa madera de cedro, en algunos casos se puede usar madera de caoba. Se utiliza el cedro porque al momento de querer abrir los agujeros para colocar el tarugo de madera, es más suave y la broca puede entrar un poco más fácilmente. En cambio, con las maderas más duras tiende a deslizarse y a correrse del centro. Los goznes vienen siendo la parte mecánica del movimiento de la escultura, y para eso utilizamos en los tarugos maderas duras, como por ejemplo el jocote de fraile, la caoba, chichipate, rosul, ya que estas maderas, por la dureza que tienen y la densidad, soportan más fácilmente la carga mecánica y el trabajo físico que viene llevando el movimiento. Los movimientos son darle la vuelta, ¿verdad? Se da la vuelta para adelante, para arriba, hacia los lados. Entonces el tarugo, todos los tarugos son los que van aguantando toda esa fuerza para que se puedan dar esos movimientos. Los gonces generalmente se mandan a hacer con un tornero, que él ya será que él toma la medida, y será un determinado, y quienes podrán hacerlo en 3 días, 5 días, más tiempo o menos tiempo, dependiendo de la habilidad que tengan. Y entonces ya cuando viene aquí con nosotros, lo que hacemos, tomamos las medidas a dónde van a ir los tarugos. Generalmente para los tarugos nos tardamos un día en hacer toda la armada. Al regresar, los aspectos que deterioraron la imagen y el proceso de su rescate. Cada época en la existencia de las imágenes y de quienes en su momento consideraron que la técnica a ser aplicada era lo mejor que se podía hacer, pudo no ser la adecuada, pero se adaptaba a las necesidades del momento de su restauración. Vamos a conocer la postura de los artistas que intervinieron las imágenes de la parroquia de la Santa Cruz. Es indudable que Jesús de las Tres Potencias y San Felipe Neri ameritaban una intervención que consideramos era urgente, debido a los daños que visiblemente se le notaban a ambas imágenes. La idea, como se dijo en algún momento, de traer a las dos imágenes acá, es también para, de alguna manera, intentar fortalecer o desvirtuar o analizar más a profundidad el estudio que se ha hecho sobre ellos y sobre su posible autoría. Se conoce que de San Felipe Neri pues hay un recibo donde dice que fue hecho por Alonso de la Paz y Toledo. Desafortunadamente para Jesús de las Tres Potencias no existe ningún otro documento, solo se ha hecho una relación de una con la otra escultura, y esto es un buen momento para hacer este análisis. Esto es parte del mismo proceso de conservación que se lleva a cabo actualmente. Ahora, entrando en materia, al proceso de conservación y restauración se hicieron los análisis correspondientes, todos los exámenes radiológicos de luces para reforzar el primer diagnóstico que se había dado dentro de la iglesia y para confirmar, y es más, para aumentar aún más los problemas que ya se presentaban en ambas esculturas. Las dos esculturas muestran grandes daños en su talla, en la talla en madera, es decir, en el soporte de la madera.
problemas profundos en la pérdida de la base de preparación, del color, lo que todos conocemos como el encarnado, el color de la carne, el color de la piel de ambas esculturas estaba sumamente lastimado, había muchos daños. Y estos daños, pues, de alguna manera, y vamos a decir que hay que entenderlo en su momento histórico, fueron atendidos pues con los recursos, conocimientos, técnicas, materiales que se tenían en cada uno de los momentos en que fue necesario hacer alguna intervención. Desafortunadamente, estas intervenciones no necesariamente cumplen con lo idóneo, con lo ideal que esperaríamos para una restauración actual. Es decir, encontramos una serie de materiales desde pinturas no adecuadas, pinturas industriales, pinturas de aceite, pinturas de agua, hasta inclusive desafortunadamente pinturas automotrices, distintos tipos de pastas para tapar o para tratar de ocultar daños que existían en las imágenes, separaciones de ensambles, algunas grietas. En lugar de atenderse directamente sobre la madera, algunas veces se recurría a pasta solo para rellenar los agujeros y tratar de mimetizar estos daños, sin efectivamente solucionarlos de fondo, simplemente, pues diríamos entre comillas, maquillar el problema. El problema es que esto se fue dando consuetudinariamente al punto en que llegamos, en que fue cuando los tomamos nosotros, el Departamento de Conservación y Restauración, y nos dimos cuenta que esa enorme cantidad de intervenciones, esas sobreintervenciones, esa invasión que tenían de materiales sobre sus policromías, sobre su encarnado, hacía que no fuera posible la lectura real de ellos como la hermosura de imágenes que son. Entonces, estamos en este momento en el proceso justo en Jesús de las Tres Potencias de retirar todos los repintes, todas las grandes capas de suciedad, toda esta suciedad retirada, todos estos repintes eliminados, entonces dejan ver el panorama claro. Y el panorama es que Jesús ha sufrido serios daños y que no había sido atendido de forma adecuada, o al menos de forma adecuada como lo concebimos actualmente. Como les repito, estas intervenciones cumplieron su función en su momento, fueron hechas en un periodo, en una época donde era considerado correcto ese tipo de intervenciones. No se conocía tanto el tema de la conservación y restauración a nivel científico como hacemos hoy en día, y eso hizo que estas intervenciones, pues si bien cargadas de muy buena voluntad, no necesariamente resultaran con el efecto, con la respuesta que necesitábamos para hoy en día o para los términos de conservación de patrimonio cultural como lo conocemos. De igual manera, San Felipe Neri estaba completamente repintado, todo su encarnado estaba cubierto por otro tipo de pinturas, varias capas de encarnados que se le fueron aplicando en distintas épocas, al punto que cuando se retiraron todas estas capas nos dimos cuenta que inclusive hubo hasta la intención, que en este momento puede sonar terrible, pero hubo la intención de eliminar la pintura más antigua que se tenía, o la pintura que podríamos decir que sería la original de la escultura que tenemos hoy en día. Pues esto es como una práctica que solía hacerse, ahora entendemos que eso ya no puede hacerse, pero que era usual y que lo hicieron, trataron de raspar esa pintura para eliminarla. Cuando no pudieron, dejaron los restos de la pintura, y por eso encontramos ahora grandes lagunas, grandes pérdidas de color sobre San Felipe Neri. Ya la escultura de San Felipe Neri y la de Jesús de las Tres Potencias, ambas están ya completo su trabajo en la parte estructural, es decir, la parte de la talla en madera. Ya está consolidado, ya está fortalecida toda esta talla, ya están en las posturas adecuadas e indicadas, y entonces ya pasamos a todo el proceso que es el que estamos viendo ahora de la policromía, en la limpieza en unos y en la reposición de ese encarnado en San Felipe Neri, como se puede ver acá. Hay ya, pues el proceso ya incluye la colocación de los colores de acuerdo a la paleta original que encontramos. Es obviamente un proceso mucho más difícil el encontrar la compatibilidad o el color exacto al color original. Luego se está haciendo con técnicas similares y compatibles a las mismas técnicas que fueron utilizadas cuando se hizo el color original. Y en el
trabajo de Jesús de las Tres Potencias vamos a terminar la limpieza para hacer la reposición de la base de preparación, es decir, la base que cubre la talla en madera, para luego sobre esa base de preparación que nosotros repongamos, vamos a aplicar el color que se ha perdido. Al regresar del corte comercial, el encarnado en la técnica antigua devuelve la belleza original y los rasgos perdidos de las imágenes. Las lágrimas, los hilos de sangre, el encarnado, la orfebrería, la restauración de las cruces del Nazareno y su cortejo procesional son una culminación entre el arte y la fe. Nos muestran en exclusiva un legado de grandes artistas guatemaltecos que con su trabajo y aporte al rescate de bienes escultóricos le devuelven a Guatemala lo que le pertenece. Ya estamos en la etapa final del trabajo de conservación de San Felipe Neri y de Jesús de las Tres Potencias. En esta etapa pues ya terminamos todo el proceso de eliminación de repintes, todos los problemas que ya habíamos encontrado se solucionaron, se hizo la reposición de la base de preparación perdida, de la policromía también que faltante, se repusieron inclusive los detalles que se habían lastimado, como los detalles en la sangre, las uñas, las líneas de la piel. En el caso de Jesús Nazareno, los moretes, inclusive algunas llagas que tenía perdidos, y sobre todo el descubrimiento luego de toda esta limpieza de las 8 lágrimas que tenía originalmente la imagen, a lo que aducimos que es la razón por la cual se le colocaron lágrimas de vidrio en una etapa posterior, basado quizás en estas lágrimas que se fueron oscureciendo y manchando y perdiendo con el tiempo. Ya ahora en su fase final, pues también se están trabajando, como es un proceso de conservación integral, se están trabajando las cruces para que puedan ser adaptadas adecuadamente a la imagen del Nazareno, estas cruces serán sujetas por una estructura metálica. Se hicieron todas las reparaciones y todos los arreglos necesarios en la orfebrería de Jesús. Y quiero enfatizar que en el caso de San Felipe Neri, gracias al enorme apoyo de amigos, de gente de buena que quiso hacer donativos para poder lograr que esta orfebrería de San Felipe Neri se pudiera recuperar, estaba perdida completamente, y sobre todo gracias al gran apoyo del orfebre que trabajó en esta oportunidad, pudimos recuperar pues la orfebrería con la cual se remarca la iconografía de San Felipe Neri, es decir, su resplandor como su divinidad, una paloma que representa el Espíritu Santo y un corazón flameante que llevará en el pecho. Y quiero aprovechar la oportunidad para enfatizar el agradecimiento y el reconocimiento para todo el equipo de trabajo que estuvo a cargo de este proyecto, desde las personas que estuvieron en el área de madera como Gilmar Asdrúbal Méndez, Gabriel Galindo, en el área de policromía,
Armonía, donde con el extraordinario trabajo de María Luisa Lemus, Denis Elío Paz, también estuvo Francia Monzón incluida. Estuve yo trabajando a la par junto con ellos y además hubo un grupo de gente, de colaboradores que estuvieron junto con nosotros en el departamento. Quiero recalcar el nombre de Denis Cristal Milián, que fue un gran colaborador en este proceso, al padre Juan Manuel Ciney, que fue quien diseñó y elaboró e instaló la estructura metálica, así como para el orfebre, con especial agradecimiento sobre todo por todo el apoyo que nos dio para la recuperación de esta orfebrería, para el orfebre Baudilio Soyoy, que con toda su experiencia hizo el trabajo extraordinario que ahora vamos a tener en ambas imágenes, en Jesús Nazareno y en San Felipe Neri. Esto fue un proceso de un año exactamente. La imagen ingresó el 29 de marzo del 2016 y su entrega, como ustedes saben, pues fue el pasado 29 de marzo. Y un año exacto que tomó muchísimas horas de trabajo, largas jornadas, extenuantes, con trabajos sumamente minuciosos, delicados, tratando de ser lo más conscientes, basados en criterios científicos para la conservación, respetando también todas las pautas y todos los parámetros que ofrece la devoción popular, la tradición, pero entendiendo que estas dos hermosísimas joyas que son parte de nuestro patrimonio cultural, estos bienes culturales, también representan parte de nuestra historia y como tal fueron tratados y como tal esperamos que ahora por la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro y de todo su barrio y todos sus devotos, pues sea cuidada para el futuro y para las futuras generaciones. Hablando de la historia del Nazareno de las Tres Potencias de la parroquia de la Santa Cruz, en un principio se creía que la imagen había sido tallada por el escultor Quirio Cataño. Sin embargo, las investigaciones demostraron que tal creencia era errónea. Se sabe que la imagen perteneció a los oratarianos, orden fundada por San Felipe Neri, y estuvo a veneración de lo que hoy conocemos como la Escuela de Cristo, en la ciudad de Santiago de Guatemala. Los padres de dicha orden mandaron a tallar una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, la cual fue encargada al escultor Alonso de la Paz y Toledo. Además, le solicitan también la talla de una imagen de San Felipe Neri, por lo cual ambas imágenes pueden situarse en el año de 1697. Cabe mencionar que el escultor de La Paz y Toledo no encarnaba sus imágenes, por lo que dicho trabajo fue realizado por el maestro Joseph Mazariegos. En el año de 1737 se funda la Cofradía de la Santa Pasión, misma que tuvo a su cargo el cuidado y veneración de la imagen del Nazareno del Oratorio, como se le conocía en algún momento, y fueron quienes dieron inicio a procesionar al Nazareno por las calles de la hoy llamada Antigua Guatemala. El cortejo procesional se realizaba el Domingo de Ramos en horas de la tarde. No se tienen datos si la imagen sufrió algún daño en los terremotos de Santa Marta en 1773. Solamente se tiene registro que la imagen se le conocía como Jesús Nazareno de los Nobles.